Buenos días, vamos sentándonos, por favor. Empezamos la sesión de este miércoles, esta vez a cargo del Servicio de Cirugía Vascular y Cirugía. Nos la va a presentar Enrique. Y Enrique, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Rafa ya me ha presentado, soy Enrique, R4 de Cirugía Vascular. Yo voy a presentar un tema que, aunque no sea excesivamente prevalente en las urgencias, sí que, debido a su alta mortalidad, requiere una actuación coordinada, rápida y protocolizada con el fin de optimizar los mejores resultados. Es por eso que mi charla de hoy va a ser sobre aneurisma roto, concepto y manejo. En primer lugar, ¿cómo se define aneurisma? La definición de aneurisma está basada en una definición ecográfica. Normalmente tomamos en cuenta un diámetro antero-posterior mediante una medición ecográfica y para disminuir la variabilidad interobservador, y se define en aneurisma como una dilatación mayor a 3 centímetros. Para tener en cuenta las posibles variaciones interindividuales, así como en la población femenina y asiática, que tienen diámetros menores, también se emplean otras definiciones, como por ejemplo cuando existe una dilatación por encima del 50% de un diámetro de la aorta normal, tanto supra como infrarrenal. Esta definición, por encima de 3 centímetros, tiene una sensibilidad, en base a distintos estudios, del 67% y especificidad del 97% para predecir la necesidad de intervención a los 10 años. En cuanto a la prevalencia, se ha visto como en los últimos años la prevalencia de esta enfermedad viene siendo muchísimo menor, sobre todo en parte debido a una disminución del hábito tabáquico, siendo prácticamente inexistente en mujeres. Aproximadamente el 0,07% de las mujeres por encima de 60 años tienen aneurisma de aorta, y encontrándose su máxima prevalencia entre los 65 y 75 años. Y en menores de 55 años también es prácticamente despreciable la frecuencia. Algunos estudios en Estados Unidos sí que han visto una prevalencia hasta del 5%, pero claro, solamente tenían en cuenta varones blancos fumadores. Por tanto, la historia natural es al progresivo crecimiento de esta enfermedad. Y no se han detectado variaciones en la tasa de crecimiento tanto en hombres como en mujeres, siendo aproximadamente 2,2 milímetros al año. Si tenemos en cuenta una dilatación por encima de 5 centímetros, la velocidad de crecimiento va a ser de 3,6 milímetros al año. Y como hemos dicho, el tabaco es el factor de riesgo con mayor potencia, tanto en la extensión de la enfermedad como en el desarrollo y el riesgo de rotura, con una tasa de crecimiento de 0,35 milímetros al año, mientras que la diabetes ejerce un factor protector. Bueno, antes de nada me gustaría dar una breve introducción histórica para que por lo menos se quede algo de esta charla y sea algo más amena. Albert Einstein, el principal físico más importante del siglo XX, sufría de dolor abdominal y fue a recurrir a un prestigioso cirujano aquel entonces en Estados Unidos, Rudolf Nissen, conocido también por la funduplicatura de Nissen para el control del reflujo gastroesofágico. Él le detectó un aneurisma de aorta palpándole simplemente el abdomen, le detectó una masa pulsátil y le propuso intervenirse y al mismo tiempo en la cirugía ver cómo estaba el estado de la vesícula biliar. Y aunque nos pueda parecer muy rudimentario, para aquel entonces lo que le hizo fue envolverle la aorta con un tipo de papel celofán quirúrgico. Y bueno, esto nos puede parecer muy rudimentario, pero consiguió aumentarle la vida hasta 7 años más tarde, siendo un aneurisma sintomático en aquel entonces. Y hasta que finalmente se perforó y acabó muriendo. Por tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Como hemos dicho, uno de ellos es el ser mujer, aunque sí que es cierto que en mujeres la prevalencia es casi prácticamente inexistente, encontrándose es 4 veces menor, sí que tienen mayor riesgo de rotura. Esto puede ser debido a una deficiencia de las tasas. Asimismo, como hemos dicho, el tabaco activo es el factor de riesgo tanto de extensión como de desarrollo y rotura de aneurisma, con unos ratios mayor al 3. Sí, esto está incluso por detrás de la asociación entre tabaquismo y aterosclerosis. También se ha visto como pacientes en distintos estudios con un volumen expiratorio en el primer segundo bajo, es decir, pacientes con EPOC severo, se ha comprobado cómo tienen también un mayor riesgo de rotura, así como pacientes hipertensos,
varones blancos, como he dicho, siendo mucho menos frecuente en raza afroamericana y asiática, y la historia familiar con una heredabilidad hasta el 70%. Y otro factor de riesgo también asociado a la rotura es la calcificación mural. Y cómo no, por tanto, es el diámetro de la aorta. Cuando tenemos un diámetro por encima de 7 centímetros, el riesgo va a ser el más elevado, aproximadamente el 6,3%, y entre 5 y 7% entre 5 y 5,3%. Por tanto, el aneurisma de aorta abdominal se trata de una emergencia quirúrgica. Pero antes de avanzar sobre esta patología, me gustaría distinguir entre tres grupos. Por una parte, se distinguen el aneurisma roto en sí. Esto es cuando ocurre una hemorragia aguda que se extravasa sangre fuera de la cavidad de la aorta hasta la cavidad retroperitoneal o intraperitoneal y el paciente se encuentra inestable. Por contra, puede aparecer un cuadro de aneurisma roto contenido. Esto ocurre cuando el aneurisma queda contenido dentro del retroperitoneo y el paciente se puede encontrar, puede aparecer en la sala de emergencia estable, sin detectarlo y no lo detectamos, el aneurisma. Y otro caso es el aneurisma sintomático. Cuando el paciente tiene un aneurisma de aorta y viene a la sala de emergencia con dolor abdominal o lumbar, con sensibilidad a la palpación abdominal, eventos embólicos, pero no existe una brecha en la pared aórtica que evidencie una rotura aórtica. En esos casos habría que también descartar otras posibles patologías de dolor abdominal. Por tanto, para el diagnóstico atenderemos al cuadro clínico, pero claro, la clínica de esta enfermedad es bastante sutil y confusa, por tanto, requeriría de un nivel de sospecha bastante elevado. La triada clínica, que se nos presenta en aproximadamente un 25 a 50% de los casos, englobaría dolor abdominal, hipotensión transitoria, pérdida de conciencia, masa abdominal pulsátil. Cuando se nos presenta un paciente en urgencias con esta clínica y le vemos en la historia que nosotros lo estábamos siguiendo mediante screening de aneurisma de aorta, hay que tener un alto nivel de sospecha. Aún así, podemos cometer errores, incluso en el 32% de los pacientes existe un error diagnóstico y no se diagnostica bien. Hay que hacer, por tanto, diagnóstico diferencial con otras patologías como cólico renoureteral, infarto de miocardio, apendicitis aguda, perforación y pancreatitis aguda. Pero, ¿cuál sería la primera prueba de imagen? Es decir, bueno, aunque el ecodoppler lo único que nos sirve es como primera línea tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, pero de aneurismas pequeños. No sirve para cuando te viene un aneurisma roto, porque no detecta ni el hematoma retroperitoneal, ni el sangrado, ni sirve para la planificación quirúrgica, ya que no nos permite ver bien la anatomía. Tiene un grado de recomendación, por tanto, 1B según las guías europeas, pero solamente para el screening y vigilancia de aneurismas pequeños. Lo que tendremos que realizar cuando nos presenta un paciente en urgencias es realizarle una angioTAC urgente. Tanto si el paciente se encuentra estable, porque así nos permite planificar perfectamente la cirugía, como si se encuentra inestable. Entonces, se nos presenta un paciente hipotenso, con disminución de conciencia, y la primera prueba a realizar es llevarla a la sala de rayos para realizar. ¿Por qué? Porque si podemos y la anatomía es favorable, siempre se tiende a realizar una cirugía endovascular, porque las tasas de mortalidad se ha comprobado con respecto a la cirugía abierta son muchísimo menores, del 37% versus cirugía abierta del 62%. Y siempre que podamos, con anestesia local. Últimamente, distintas sociedades han intentado establecer protocolos de manejo con el objetivo de optimizar los resultados. Una novedad que incorpora la sociedad americana, que no incluyen las guías europeas, es el establecimiento de un margen de actuación por debajo de 90 minutos. Es decir, si tenemos en cuenta todos estos procesos y lo realizamos en un tiempo de menos de 90 minutos, se ha comprobado cómo el riesgo de mortalidad disminuye hasta un 50%. Las guías americanas, por tanto, consideran que desde que el paciente llega al hospital hasta que es intervenido en quirófano no deben pasar más de 90 minutos. Y lo diferencian en tres fases. La primera fase de 30 minutos, que englobaría la evaluación por el médico de urgencias, se le diagnostica el aneurisma roto y se comienza el manejo inicial con la hipotensión permisiva, que veremos más adelante, y posteriormente se le traslada a un centro de referencia con un equipo de cirugía vascular cualificado. Entonces, en la segunda fase, que también consistiría en unos 30 minutos, comprendería el traslado, el ingreso hospitalario, la realización de angioTAC y ya por último, la última fase es cuando los cirujanos vasculares evalúan las imágenes, consideran
la planificación quirúrgica, si es apto para cirugía abierta o para cirugía endovascular, y entra en quirófano. Por tanto, como podemos comprobar, se trata de una emergencia quirúrgica que requiere un equipo multidisciplinar, donde intervienen tanto cirujanos vasculares, anestesistas, equipo de enfermería, reanimación, todos preparados antes de la inducción anestésica con el tiempo último de disminuir los tiempos de hemorragia. En cuanto al manejo inicial, atenderemos a la hipotensión permisiva. Existe suficiente evidencia científica comprobada en la literatura que avala que el uso exacerbado de la reposición agresiva de líquidos, es decir, la resucitación normotensiva, con el objetivo de mantener las tensiones por encima de 100, esto es altamente contraindicado porque lo único que conseguimos es exacerbar el sangrado y provocar que un hematoma que estuviese contenido pase a la cavidad retroperitoneal y el paciente se nos inestabilice más. Por tanto, se desaconseja por todas las guías una reposición agresiva de líquidos. Vamos a entender un poquito este concepto atendiendo a la fisiopatología, el concepto de hipotensión permisiva. Por tanto, se nos presenta en la sala de urgencias un paciente con shock hemorrágico por un aneurisma roto y lo primero que pensaríamos, ¿no?, es reponerle de forma agresiva volúmenes para mantener las presiones, ¿no?, y estabilizar al paciente. Con esto lo único que conseguimos por una parte es hemodiluirle. Entonces, disminuiría los glóbulos rojos, anemia, plaquetopenia y disminuirían también los factores de la coagulación. Originamos un estado de hipoxia tisular, aumento de lactato, coagulopatía y del mismo modo, al normalizar las presiones, originamos que el coágulo que se habría formado, esto se disuelva y lo único que hacemos es exacerbar el sangrado, que el paciente incluso sangre más. Y por último también provocamos, al aumentarle, a llenarle de líquidos, el paciente le estamos provocando lo que veremos más tarde, un síndrome compartimental abdominal, que puede originar por retorno venoso y fallo de bomba, un fallo multiorgánico. Por tanto, ¿en qué consiste la hipotensión permisiva? La hipotensión permisiva consistiría en restringir al máximo el aporte de fluidos. Siempre que el paciente se mantenga consciente, hasta conseguir un control aórtico proximal, que el paciente deje de sangrar, unos objetivos de presión arterial que debemos considerar entre 70 y 90, y si fuese necesario transfundirle, consideramos siempre plasma fresco concentrado, productos derivados de la sangre, hemoderivados, pero un ratio de 1 a 1 y evitando politransfusiones. Esto existe suficiente evidencia científica que ha demostrado cómo limita la hemorragia excesiva, permite la formación de trombo, evita la coagulopatía y es una estrategia segura y eficaz avalada por tanto las guías americanas como las guías europeas. Otro concepto que hay que diferenciar sería de homeostasis hipotensiva. En este caso consistiría en, de forma pasiva, disminuir las presiones mediante tratamiento antihipertensivo. Porque, vamos a ver, se lo puede presentar en la urgencia un paciente con tensiones elevadas por encima de 140, entonces lo que podríamos hacer es, mediante antihipertensivos, nitroglicerina, esmolol, nitropulsato, bajarle las tensiones. Pero esto, que exista suficiente beneficio al respecto, no está del todo avalado, solo lo incorporan en su guía la sociedad americana. Por tanto, ¿qué consistirá la hipotensión permisiva? Así a modo de resumen, se nos presenta a un paciente con un aneurisma roto, nosotros le tenemos que monitorizar constantemente las tensiones cada 15 minutos y se pueden presentar 3 circunstancias. Que el paciente tenga unas tensiones estables más o menos entre 70 y 90, en ese caso evitamos reponerle fluidos de forma agresiva y mantenemos esas mínimas tensiones. Pero si por el contrario se nos presentase hipotenso por debajo de 90-70, existe suficiente evidencia científica que considera que tensiones por debajo de 70 pueden originar hipoxia tisular, tanto a nivel cerebral, fallo renal, como isquemia miocárdica, con lo cual habría que mantener el nivel de conciencia estable. Y si el paciente no responde, aplicar bolos de fenilefrina. Pero si respondiese a órdenes sencillas, pues mantendríamos tensiones entre 70 y 90. Si por el contrario se encontrase con tensiones elevadas, aplicamos la estrategia de homeostasis hipotensiva que hemos comentado antes. Es decir, nosotros le aplicamos fármacos antihipertensivos para irle disminuyendo la tensión con nitroglicerina y de esta forma le conseguimos estabilizar las tensiones en 70 y 90. Durante todo este proceso tenemos que ir aplicando este manejo inicial tanto en el traslado como durante la realización de ANGIOTAC para meterlo en quirófano.
Un aspecto a tener en cuenta siempre son las posibles complicaciones postoperatorias, es decir, en concreto la hipertensión intraabdominal. ¿Qué ocurre? Se considera aumento de la presión intraabdominal cuando existen presiones elevadas por encima de 12 a 15 milímetros de mercurio. Pero si existiesen por encima de 20 y se asociasen a fallo multiorgánico, lo que ocurre aproximadamente en un 20% de los pacientes que se someten a cirugía abierta, se hablaría de síndrome compartimental abdominal. Y esto es más frecuente cuando se utiliza REBOA, cuando se cambia a una cirugía de un bifurcado a una ortomonoidiaco, o cuando el paciente viene a quirófano con la conciencia alterada, con disminución de conciencia. Esto está avalado por las guías y si no consiguiésemos mediante tratamiento conservador manejar las tensiones intraabdominales, siempre aplicar la laparotomía compresiva. También el tipo de anestesia va a influir mucho en los resultados, siendo la anestesia local la de elección, siempre que se pueda. Como vamos a ver a continuación, un poco atendiendo a las ventajas e inconvenientes de cada una. Por una parte, la anestesia general. Conseguimos con ella un control de la vía aérea difícil y mejor control de dolor, lo cual nos es beneficioso para disminuir la actividad simpático-mimética. Por el contrario, la anestesia local también, como ventaja, tiene que preservar el tono simpático, ya que durante la inducción anestésica podemos generar un estado de hipotensión transitoria, mientras que con la anestesia local mantenemos mejor las tensiones en ese aspecto. Y también al no aplicar miorelajantes para disminuir la presión abdominal, conseguimos que el taponamiento sea mucho mejor, ocasionando pues, que no haya una rotura franca y que el hematoma se pueda contener. Como desventaja de la anestesia general, existiría el colapso circulatorio que podría ocurrir en la inducción anestésica y la aplicación de miorelajantes convirtiendo un hematoma que estaba contenido en una rotura franca. Las desventajas de la anestesia local van a ser, por su parte, la falta de control de la vía aérea, el control subóptimo de dolor, el paciente puede estar moviéndose, lo cual puede ser una desventaja para el despliegue de la endoprótesis y una incomodidad para el cirujano y el paciente. Siempre que podamos, según las guías y la anatomía sea favorable, realizaremos una cirugía endovascular y anestesia local. Como decía, si la anatomía es favorable para EVAR, siempre es preferible una cirugía endovascular, porque evita el colapso hemodinámico inducido por la anestesia general y está asociado a una mayor supervivencia, frente a la cirugía abierta, tiene una supervivencia del 37%, bueno, del 67% versus la cirugía abierta. Pero, es decir, ¿hacia dónde vamos en este aspecto? Es decir, ¿es necesario establecer protocolos de actuación que estructuren todas estas... es decir, la respuesta en sí, esta es una patología con una alta mortalidad que requiere una coordinación rápida, efectiva y estructurada en muchas veces situaciones confusas y estresantes. Por ello, para obtener los mejores resultados es beneficioso e indispensable establecer códigos de actuación. Recientemente la Sociedad de Cirugía Vascular Americana ha aplicado un algoritmo que ha sido avalado por otras sociedades como la andaluza, a la que posteriormente le siguió la sociedad madrileña, que atiende pues, a estos aspectos. Y a mí me gustaría proponer el siguiente esquema, a modo de resumen. Se nos presenta un paciente de 65 años con dolor abdominal, lumbar, con síncope o pérdida de conciencia transitoria. En la urgencia nosotros le seguíamos por una aneurisma de aorta y lo primero que tenemos que realizarle es llegar a la urgencia, le canalizamos dos vías periféricas, le aplicamos, lo estabilizamos al paciente. En ese momento comenzamos la estrategia de hipotensión permisiva y lo llevamos rápido a la sala de rayos para realizar un angiotac. En ese momento detectamos que tiene un aneurisma roto y ya tenemos que llamar rápidamente al cirujano vascular, anestesia, enfermería, equipo de cirugía. Si la anatomía es favorable, como hemos dicho, lo podemos planificar para una cirugía endovascular o si no fuese favorable, cirugía abierta. Por tanto, ante una sospecha de rotura de aneurisma, angiotac urgente. Y se nos pueden presentar tres circunstancias: que no tenga aneurisma, en ese caso no hace falta llamar a cirugía vascular, tendremos que establecer diagnósticos diferenciales de dolor abdominal, pero si tenemos un aneurisma que está dando clínica, lo calificamos de aneurisma sintomático, ahí sí que requeriría un ingreso en cirugía vascular
pero no requeriría tampoco una cirugía urgente, sino optimizamos al paciente y le proponemos una cirugía emergente diferida, pero cuando ya el paciente esté estabilizado y en condiciones óptimas. Por el contrario, puede haber otras causas de dolor abdominal que haya que descartar. Puede aparecer un paciente con un aneurisma feo que esté en rango quirúrgico, que tenga dolor por otras causas, una colitis isquémica o lo que sea, pero no sea un aneurisma sintomático. Hay que valorar otras causas también de dolor abdominal. Pero la última causa sería el aneurisma roto. En ese caso ya se nos encienden las alarmas y aplicamos el código aneurisma. Por tanto, como conclusiones de esta charla, me gustaría decir, mantener la calma y hipotensión permisiva es un concepto. Otro concepto es mantener la calma y angina urgente y llamar a la cirugía vascular. No sin antes olvidar que esto se trata siempre de un trabajo en equipo que requiere la actuación coordinada de múltiples servicios. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Quería preguntar, en una de las expuestos de los traslados, del código institucional de traslados, en esta, estamos hablando de urgencias extrahospitalarias o de un primer hospital. Puede ser tanto centro de salud como extrahospitaleras como el hospital. Pero siempre eso es optimizar los tiempos de actuación. Vale, era por la experiencia de que estamos ahí con el Actiotac aquí, pero claro, los médicos... Sí, cualquier médico en un centro de salud que lo evalúe, que le diagnostique masa pulsátil, un paciente con historia de aneurisma de aorta, rápidamente corriendo a hospital. Vale, pues eso, muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Una pregunta? ¿Sí, por ahí, Ángel? Enrique, yo te quería preguntar, claro, si tenéis que operar en 90 minutos, a mí me cuesta creer en este hospital no sé el porcentaje de pacientes que conseguís operar en ese tiempo que lleguen. Lo que considero que es fundamental es que el paciente esté diagnosticado ya, si no probablemente se va a tardar más en llegar al diagnóstico. Pero cuando has hablado de screening, en Estados Unidos ha dicho que solo screening a fumadores por encima de 65 años. Era en concreto ese estudio, que solamente estudió a varones fumadores. Por tanto, la prevalencia les salía bastante elevada, el 5%. Te pregunto, ¿familiares en primer grado de un paciente que tiene una aneurisma de aorta abdominal hay que hacer test? Sí. Son familiares, pero tienen una heredabilidad alta también. ¿Mujeres también? En mujeres es mucho menor. En mujeres no sería tan indicado. En varones sí. En mujeres es 4 veces más infrecuente. ¿Empezando a qué edad? A partir de los 50 años. ¿Alguna cuestión más? Pues nada, muchas gracias por venir.